Hola, continuamos desde San Pedro Plural Televisión haciendo nuestra ronda de entrevistas con respecto al año que cumple en el gobierno el nuevo equipo de gobierno en este Ayuntamiento de Marbella. Hablábamos con Rafael Piña por parte de Opción Sanpedreña y de la tenencia de alcaldía, con Cristóbal Garre como representante del Partido Popular, también estuvimos con representantes del Partido Socialista, en este caso Javier Porcuna, y de Costa del Sol, si puede, nos daba su opinión sobre este año de gobierno José Carlos Núñez. Y ahora nos encontramos en la sede de Izquierda Unida en San Pedro. Nos atiende Victoria Morales, concejala de Derechos Sociales. Victoria, ¿qué tal? Muy bien, encantada de haberme invitado. Un año hace ya que jurasteis el cargo, ¿algo más? ¿Cómo ha transcurrido este tiempo? Bueno, pues con muchas novedades. Es verdad que este nuevo equipo de gobierno pues hemos asumido nuevos retos y bueno, pues el trabajo inicial ha sido difícil porque tomar contacto con lo que significa una administración, muchos de nosotros éramos desconocedores y cuesta trabajo ponerse al día de cómo funciona una administración pública. Quizás ese trabajo también necesitaba este primer año para normalizar las situaciones. Pero bien, hablamos de que ya llevamos un año, ya estamos en las situaciones más normalizadas, ya contamos con un presupuesto propio, que el año pasado no contamos, pues bueno, durante todo un año ya sí que vamos a hacer el año que viene, este año de 2016, pues trabajar con un presupuesto propio, con las iniciativas y los proyectos propios de cada delegación de este equipo de gobierno. No sé si la tuya es una delegación especialmente complicada por todo el momento económico y social que se ha vivido no solo aquí, sino en todo el país. Sí, es una delegación, como todos creo que sabemos, especialmente compleja. Mucha gente me dice, es que es la más fea, ¿no? La delegación más fea, porque efectivamente se trata con temas muy sensibles. Yo siempre digo que no es la más fea, sino la más complicada. Pero también la más gratificante cuando ves que haces proyectos o propuestas y se llevan a cabo y que son capaces de ayudar a las familias que peor lo están pasando, que son nuestros vecinos y vecinas, realmente los que nos están pidiendo ayuda porque llevan en paro, un desempleo de larga duración, situaciones sobrevenidas que han venido de la crisis, que antes estaban en situaciones normales y ahora están pasando por malas etapas. Creo que es de lógica que desde la Delegación de Derechos Sociales le echemos una mano a nuestros vecinos. Sí que es verdad que es compleja por los temas tan sensibles que trabajamos, pero no es ni mucho menos una delegación fea, es una delegación bonita cuando te das cuenta que estás mano a mano con los vecinos intentando trasladar en regulación para implementar presupuestariamente las ayudas que realmente necesitan. Y en tema de emergencia social, San Pedro, ¿cómo se encuentra con respecto al resto del municipio? ¿Estamos en una situación igual o algo peor? ¿Cómo? No, realmente estamos proporcionalmente igual, te explico. Más o menos por población estamos hablando que en San Pedro somos unos 40.000 habitantes y en Marbella son unos 100.000, y el volumen de atenciones desde la Delegación de Derechos Sociales, el 63% de tramitaciones y de atenciones corresponden a Marbella y el 22% corresponden a San Pedro. Es decir, que estamos más o menos equiparados proporcionalmente al número de habitantes que tenemos. No existe en peticiones de ayudas económicas o de actuaciones con tema de discapacidad o de ayuda a domicilio diferencia por volumen de habitantes respecto a Marbella. Estamos más o menos equiparados. ¿Y cómo es la relación de la delegación con la tenencia de alcaldía? Porque hace poco Opción Sanpedreña lanzaba un comunicado en el que era bastante crítico porque decía que no se habían cedido competencias por parte de la delegación. Efectivamente, hay una complejidad en la delegación, no solamente por los temas sensibles que tratamos, sino que la regulación de los servicios sociales es una competencia ya delegada de la Junta de Andalucía. Y la forma de trabajar en las delegaciones de derechos sociales de cualquier municipio están reguladas por ley, por la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Es decir, que no tenemos la capacidad, por ejemplo, de decidir
qué zonas de trabajo social podemos tener, sino que vienen decididas ya por la propia ley. Eso hace que efectivamente sea más difícil porque normativamente está todo más estructurado en la propia Delegación de Derechos Sociales. Pero no es la falta de voluntad lo que ha existido. Sí que es verdad que ya estamos trabajando y con esa complejidad que estábamos, hemos estado intentando y averiguando fórmulas para que realmente exista una delegación de competencias sin saltarnos la normativa a la que nos recogemos. Y ya sí es una realidad que estamos manteniendo reuniones conjuntas, han mantenido las personas también, Rafael Piña y María Luisa Parra, que también lleva un poco en San Pedro el tema de derechos sociales, reuniones con los trabajadores sociales de la delegación de San Pedro, también con los centros de mayores que corresponden a San Pedro, e intentando normalizar y coordinar esas competencias y que sean compartidas o bien delegadas de facto, ¿no? Entonces eso sí es una realidad que ha costado mucho más trabajo porque realmente, al no ser ya una competencia propia municipal la de derechos sociales y estar regulado por una norma superior, la complejidad para hacer una delegación de facto ha sido más compleja, pero no por falta de voluntad, ya te digo, ahora es una normalidad el estar trabajando de forma conjunta. Esta semana ha estado María Luisa Parra en una reunión en la propia delegación aquí en San Pedro, con los mayores, con nosotros, y vamos articulando un poco las fórmulas para que sea una realidad en la que creemos también desde la Delegación de Derechos Sociales. Se pasa de 3,6 millones de presupuesto a 4,8. ¿En qué va a afectar, en qué va a mejorar ese aumento de algo más de 1 millón de euros? Sí, exacto, ese es el 1 millón de euros de emergencia social comprometido porque además este equipo de gobierno, y lo hemos dicho, lo ha dicho también el concejal de Hacienda Manuel Osorio en muchas ocasiones, que uno de los pilares de este equipo de gobierno era los derechos sociales, y se ven que existe una partida presupuestaria real de 1 millón de euros. Ese 1 millón de euros, por ejemplo, se está articulando para las ayudas económicas de emergencia social. Estamos hablando de mínimos vitales, por ejemplo, pagar la factura de la luz, del agua. Estamos hablando de pagar el alquiler, una ayuda de 2.000 euros para ayudar al pago del alquiler, ayudas económicas para la comida y algunos gastos que van surgiendo. Y ya se ha gastado en ese sentido, en esta mitad que llevamos de año, 196.000 euros. Lo que hicimos fue modificar los requisitos para que llegaran a más gente, y hoy por hoy podemos decir que es una realidad. En el mismo periodo del año pasado se gastaron en este sentido 77.000 euros y en este año 196.000 euros. Eso no significa que ahora haya más gente que lo necesitaba que el año pasado. Significa que antes eran tan estrictas los requisitos y tan tasados que había mucha gente que, aún necesitándolo, no era capaz de obtenerlo. Ese es uno de los principales desarrollos económicos que tiene la partida presupuestaria, pero también estamos trabajando, que creo que además está en la asesoría jurídica, el proyecto de alquiler social, que serían 200.000 euros para que el ayuntamiento tutele y pague alquileres a particulares propietarios, que así consigamos que alquilen a un tercero, a aquellas familias que peor lo están pasando. Es un proyecto de alquiler social donde anualmente tendríamos a disposición en torno a unas 37 viviendas para que pudieran ir accediendo las personas y ser el ayuntamiento el que pagara el mayor porcentaje de ese alquiler. Y otra tercera cuestión que va incluida en la partida presupuestaria del 1 millón de euros, que también es importante, es el centro que le hemos llamado Programa de Atención Inmediata. ¿Qué significa el Programa de Atención Inmediata? Donde estaba ubicado antes, hace muchísimos años, el albergue de transeúntes, dar un espacio de cobijo, de descanso un poco, para aquellas personas que viven en la calle y para aquellas situaciones de emergencia que nos pueden pasar. Imagínate un incendio puntual de una vivienda. Además, aquí en San Pedro el año pasado lo vivimos con la vivienda que es por Lindavista, me parece. No, pues darle un espacio de acogida, tener un sitio donde estar cómodos, limpios, algo de higiene, un café,
se llama Programa de Atención Inmediata y estamos intentando que quizás sea Cruz Roja la que desarrolle ese programa. Estaríamos hablando también en torno a unos 200.000 euros el coste que conllevaría al ayuntamiento. ¿Ese programa afecta también al centro de atención social que hay en Fuentenueva? También. ¿Por qué? Porque lo incluiríamos como otro punto de atención. Que es necesario y además está ahí, igual que en Marbella se va a hacer en el centro que es el punto de emergencia, aquí también abrir el espacio. Quizás aquí no sería el interés de los 365 días al año, las 24 horas al día, que es lo que se va a abrir, pero sí un espacio durante un tiempo y que la propia Cruz Roja también pueda trasladar a la gente allí, puesto que ellos también disponen de vehículos y disponen de medios para ver un poco las necesidades, pero también sería para cubrir este espacio de San Pedro. Señora Morales, algo que nos preguntan mucho por la calle, ¿qué ha pasado con Ser Humano? ¿Esa gente se ha quedado sin atención o en qué situación está? No, esa gente no se ha quedado sin atención. Además, lo que no puedo es desglosarte qué cuantía económica hemos pagado en menús para atender a esas personas, pero hemos pagado una cuantía económica en todo el término municipal en estos 6 meses de 28.000 euros en menús, ¿dónde? En las cafeterías de los centros de mayores. ¿Por qué en las cafeterías de los centros de mayores? Porque al final también son espacios que dependen de la delegación, que tienen una relación con la delegación y es fácil que nos vayan facturando todos esos menús que se le da a esas personas. Entonces no se han quedado sin esa comida. Inicialmente, en cuanto Ser Humano decidió que dejaba de prestar el servicio, la fórmula inmediata que decidimos fue esa. A las cafeterías de los centros de mayores, aquí en este caso están yendo a la cafetería del centro San Pedro II, y luego articular ayudas económicas para que ellos mismos hagan sus compras, parte de una cuantía inicial de cuando es una persona de 266 euros y se va sumando cuantías económicas según el número de miembros, para que también ellos compren sus propios alimentos. Y aquellas personas que no tienen cómo cocinar, que existen, pues sobre todo las personas que sin techo o aquella persona que no ha podido pagar el gas y no tiene cómo cocinarlo, están comiendo de forma normalizada y se llevan un complemento para la cena en los centros de personas mayores. Victoria, vamos a descansar unos segunditos para ir a publicidad y volvemos, seguimos hablando de más de estos temas, ¿vale? Perfecto. Powermatic es una empresa creada para dar soluciones inteligentes a todas aquellas personas y empresas que necesiten puertas automáticas, controles de acceso y cámaras de seguridad. En Powermatic ofrecemos soluciones concretas de seguridad tanto para comunidades, hogares como espacios públicos. Somos especialistas en registro de acceso. En Powermatic somos líderes en la instalación de equipos para comunidades de vecinos. Para el control de mandos y llaves confiamos siempre en la empresa Powermatic por su experiencia y profesionalidad. Contamos con una amplia experiencia en el sector y con técnicos especialistas en instalación de puertas automáticas y cámaras de seguridad. En Powermatic nos adaptamos a sus necesidades y aportamos soluciones a sus problemas. Ferroquí Tineo es su ferretería de confianza y proximidad en San Pedro Alcántara. Herramientas, productos de ferretería, vestuario laboral, material de jardinería y mantenimiento de piscinas. Nuestro equipo de profesionales está a su disposición para ayudarle a realizar sus proyectos con éxito. Ferroquí Tineo, en el Polígono Industrial de San Pedro, calle Albania, naves 9 y 11. Seguimos con Victoria Morales en esta entrevista en la sede de Izquierda Unida en San Pedro. Victoria, querías aclarar unos datos, ¿no? Sí, efectivamente, porque respecto a la atención a las personas, el tema de las comidas y la cobertura alimentaria, hablamos de que han sido 93 personas, en total de 11.290 menús los que se han dado a esas personas, y una cuantía económica de 94.838 euros que se han aportado para cubrir desde el cierre de Ser Humano, la decisión de Ser Humano. Es decir, los datos... ¿Ha sido decisión de ser humano? Sí, sí, fue. Nos avisaron a
final de noviembre que el día 31 de diciembre dejaban de prestar el servicio de comida. Sí, nos lo enviaron por escrito a la delegación, la decisión de forma unilateral de dejar de hacer el servicio, efectivamente. Entonces aquí ha habido un fallo de comunicación o algo, porque a la ciudadanía se le ha trasladado una idea totalmente diferente, ¿no? Sí, yo creo que ha habido un interés de trasladar efectivamente ese malestar y el hecho de que era la delegación la que realmente no quería prestar el servicio, ni muchísimo menos. En ningún momento dijimos que no, es más, se le ofreció en muchísimas ocasiones que cogieran, que firmaran la cuantía económica que estaba en la partida presupuestaria. Si hubiera sido nuestro interés cerrarlo, no le hubiéramos ofrecido que por favor que firmara el convenio, que además estuvimos diciéndoselo hasta este mismo día que nos dijo la decisión de forma unilateral de ejercer el cierre. Es verdad que es un tema muy sensible y bueno, pues yo creo que se ha utilizado de forma torticera y de forma interesada para trasladar esa inquietud a la ciudadanía. Pero bueno, hoy por hoy puedo decir que los datos son los datos y ante su decisión nosotros lo que hemos hecho es dar una solución y ahí están los datos de las atenciones que y se han esa hecho. gente no se ha quedado sin su... No, lo único que sí que es verdad que hablaban de 420 personas y eso sí que podemos constatar que no es real, porque nosotros estamos atendiendo y hemos atendido a 93 personas. 93 personas. Efectivamente. Hablando de datos, 4.800 actuaciones, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Si las desglosamos, ¿cómo son las personas atendidas? Es decir, tenéis también los datos por territorios también del municipio. Aquí en San Pedro creo que están en torno a 1.800, si no me equivoco. Exactamente, sí. El número de personas que han venido a la delegación, tanto a Marbella como a San Pedro, como a Nueva Andalucía, como a Las Chepas, son 4.800 personas, como tú has dicho, en torno a unas 1.800 personas aquí en San Pedro. ¿Qué vienen a pedirnos? Todo tipo de atenciones, pero está claro que hay una atención que nos requieren fundamental, que son las ayudas económicas. ¿Qué perfil de personas viene? El perfil es claro. Quien nos viene a pedir ayudas económicas porque lo está pasando mal suelen ser matrimonios jóvenes con hijos pequeños. Ese es un perfil bastante claro. Luego, por ejemplo, una de las áreas que pide mucha atención y se hacen muchos trámites es el área tanto de mayores como de discapacitados. Después del tema de ayudas económicas, son los dos colectivos que realmente requieren más atención de la Delegación de Derechos Sociales. ¿Por qué de mayores? Porque hablamos, por ejemplo, del servicio de ayuda a domicilio, ¿no? La famosa ley de dependencia, pues las personas ya tienen movilidad reducida y lo que piden es que se les reconozca esa ayuda a domicilio, pues es una gran petición. Y con el tema de los discapacitados pasa igual, el reconocimiento de las discapacidades, porque nosotros somos tramitadores con la Junta de Andalucía de los reconocimientos de las discapacidades, entonces también piden un gran volumen de atención. Hablando de discapacidades, esa mesa de accesibilidad, ¿no? Que aquí en San Pedro se nota que es una ciudad donde todavía existen muchas barreras arquitectónicas. No sé en qué punto se encuentra esa mesa. Muchísimas barreras arquitectónicas. La verdad es que tenemos la suerte que en la mesa de accesibilidad, aparte de estar todas las delegaciones que vayamos requiriendo para hacer actuaciones, están los colectivos de discapacitados. Sí. Y precisamente tiene un tono la mesa de accesibilidad bastante sanpedreño. Sí. ¿Por qué? Porque realmente hay muchos colectivos de discapacitados aquí en San Pedro, porque estamos hablando de Aspandén, estamos hablando de Fundatul, que también está cita aquí, estamos hablando de Valores, que también está aquí, es decir, que tiene bastante representación San Pedro y bastante peso en la mesa de accesibilidad. Pues la verdad es que vamos trasladando un poco las actuaciones que ellos nos piden que hagamos para buscar esa accesibilidad, que efectivamente hay una gran carencia en ese sentido, y nosotros también les vamos trasladando las cuestiones que vamos realizando. Por ejemplo, pues hablamos del servicio de intérpretes de las personas sordas. Las personas sordas de la asociación de aquí de San Pedro, pues actualmente disponen de ese servicio de intérprete para todo tipo de servicios de todas las delegaciones.
estamos salvando una barrera. Ahora vamos a llevar, y queríamos informar en la última reunión de la propuesta para crear un sello accesible. Sí. Donde reconozcamos establecimientos, pues pueden ser restaurantes, pueden ser comercios, todo tipo de establecimientos que trabajan y son establecimientos accesibles. ¿Y quién va a decidir sobre si es un establecimiento accesible o no? Esa propia mesa, donde están los colectivos. Es que es de sentido común que trabajar en conjunto con ellos, porque los ojos de una persona que no tiene una discapacidad miran de distintas formas. Entonces es necesario trabajar en esa mesa de accesibilidad. También estamos hablando del baño de las playas, esos arreglos que se han hecho para buscar playas accesibles, y las pasarelas, los tramos enrollables, por ejemplo, que en esta semana se pondrán tanto en Marbella como en San Pedro, que también era una petición de ellos. También nos pedimos las propuestas que hacemos a otras instituciones que las tenemos cercanas, como es el Hospital Costa del Sol. Se le hizo una petición desde la propia mesa, el representante de la ONCE, para que señalizara y balizara el hospital para personas con deficiencia visual, y el otro día pues nos trajeron la buena noticia que eso ya está realizado en el Hospital Costa del Sol y que van a hacer un proyecto para crear nuevos aparcamientos de discapacitados. Bueno, pues yo creo que es una mesa necesaria, con ese feedback, además donde ellos vean que grandes o pequeñas soluciones, pero se van intentando salvar esos escollos que es verdad que son realmente necesarios. Vamos a ir con algunas preguntas que nos han hecho pues, nuestra audiencia a través de las redes sociales. Y una de ellas, pues mira, nos la hace una persona que es concejal también en este caso del Grupo Popular, que es Cristóbal Garre, y que te preguntaría si conoces la actividad real que desarrollan cada una de las asociaciones del municipio. Sí, estoy conociendo profundamente qué hacen cada una de las asociaciones. Una cuestión que me sirvió mucho para conocerlas, y ya fue el año pasado, es cuando solicitan el programa de subvenciones, que ahora mismo está el proceso de este nuevo año. ¿Por qué? Porque presentan un proyecto, y el año pasado me encargué, que era recién llegada, de sentarme y ver uno por uno qué proyectos nos solicitaban. Y es una manera también de ir conociendo qué actuaciones hacen. Luego he tenido distintas visitas a distintas asociaciones, que también ellos están interesados en que conozca los proyectos, y en muchas acciones de difusión que me piden que esté como concejala en una rueda de prensa para una gala, para un acto, pues también me empapo, ¿no?, de todas las actividades que van haciendo. Entonces, de las de carácter social, te puedo decir que actualmente conozco a qué se dedican todas y cada una de ellas. Me van a perdonar que haya sacado el móvil, pero es para consultar una pregunta que quiero hacerle también, trasladarle directamente. Y ha habido varios perfiles que preguntan que quién revisa las adjudicaciones de las viviendas sociales, cada cuánto tiempo. Y bueno, principalmente es eso, porque dicen que casualmente en las viviendas sociales están de manera perpetua familias que tienen trabajo fijo y que sus condiciones económicas pues no son tan malas, por decirlo así de alguna forma. Exactamente, tienen mucha razón, y además me gusta mucho la pregunta, porque también hay que trasladar a las personas que las viviendas sociales, la fórmula que se ha tenido para acceder y estar en una vivienda social es una cesión. ¿Qué significa una cesión? Que al final no le doy tiempo. Y actualmente esa es la fórmula que están haciendo uso. Una cuestión que queríamos modificar es buscar, en vez de la fórmula de la cesión, la fórmula de alquiler social, para que realmente exista una revisión periódica de cuál es su situación. ¿Qué vamos a hacer al respecto para ver en qué situación de adjudicación está cada una de ellas, qué ocupantes hay y ver a ver qué capacidad tenemos de liberar viviendas sociales? Es una auditoría de las viviendas sociales. ¡Ay! Ya se ha caído esperemos que no se haya estropeado. Una auditoría, ¿qué significa?
Realmente, cada tipo de vivienda, una cesión, hay viviendas que tienen cesión a 100 y pico años. Bueno, pues existe un abanico de situaciones de adjudicatarios en las viviendas sociales que hacen necesario hacer una auditoría. Además, lo teníamos comprometido en el pacto de gobierno. Yo ya me he puesto en contacto con una auditora que tiene varios perfiles para exponerles cómo se podría llevar a cabo, y lo que vamos a hacer inicialmente es hacer esa auditoría para tener un mapa, un diagnóstico y luego tomar decisiones, porque además la sensación de no poder adjudicar y que tengas una familia, como me ha pasado a mí, viviendo una familia en un coche y no tener la capacidad de darle una vivienda social, la verdad es que es de justicia social hacer esa auditoría para por lo menos tener el mapa y empezar a trabajar en buscarle huecos a esas personas que lo están pasando muy mal. Y le preguntábamos también hace unas semanas, en este caso al portavoz de Costa del Sol, si puede, si Marbella, en su opinión, Marbella San Pedro es una ciudad libre de desahucios. Él decía que no, pero que sí se habían dado algunos pasos, como la oficina de atención hipotecaria. Es verdad que no es una ciudad libre de desahucios, porque los desahucios siguen existiendo. Sí que es verdad que se aprobó en pleno trabajar para que fuéramos una ciudad libre de desahucios. Y esos son los pasos que estamos dando. Estamos trabajando también en la mesa de intermediación hipotecaria, donde no solamente todos los partidos políticos, sino los técnicos propios de la delegación que llevan la oficina de intermediación hipotecaria y el colectivo que lleva muchos años trabajando en el municipio con los desahucios, que es estos desahucios, vamos articulando fórmulas para ir buscando soluciones. Actualmente estamos trabajando en el acompañamiento hipotecario, para lanzarlo, para que realmente aquellas personas que tienen deuda con el banco se pueda, sin judicializar, llegar a un acuerdo con los bancos para que no existan esos desahucios. Y la otra pata es darle esa alternativa habitacional, que es la propuesta del programa de alquiler social. Entonces, todavía necesitamos trabajar y articular muchísimas propuestas para ir disminuyendo el número de desahucios que puedan existir en este municipio. ¿Qué más quisiéramos que en un año hubiéramos conseguido eso? Pero eso sí que es verdad que es un trabajo largo, y que un proyecto a futuro, una estrategia y algo que quede ya además para siempre, ¿no? Venga quien venga, que realmente ese servicio que el ayuntamiento dé a esas personas que pueden sufrir un desahucio sea perenne. Victoria, nos queda muy poquito tiempo. En este año y poco más que lleváis, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor? Bueno, pues lo mejor es tener la capacidad de haber podido modificar las ayudas económicas para que lleguen a más gente y durante más tiempo. Eso es fundamental, y con el apoyo del 1 millón de euros de emergencia social es una realidad. Con lo cual, eso es lo mejor que me ha podido pasar durante este año, porque es ver que estamos ayudando a más vecinos actualmente que en anteriores épocas. Y lo peor es el encontrarte con el arduo tardanza que como administración tenemos. El tener la iniciativa y la ilusión de sacar proyectos de forma inmediata, ¿no? Y que la propia administración es muy lenta. Y el problema de eso es que al final, cuando hablamos de mi delegación, estamos hablando de que cuanto más nos atrasamos, hay gente que realmente no está teniendo soluciones, ¿no? Claro, el tardar, por ejemplo, en el proyecto de alquiler social que llevamos desde el mismo día que se aprobó el presupuesto, desde el 31 de marzo, trabajando en el programa de alquiler social, y a día de hoy esté todavía en el departamento de intervención, significa que durante este tiempo no hemos podido dar soluciones a familias que hubieran podido acceder a ese alquiler social. Entonces, es verdad que la administración tiene que ser garante de que todo se hace de forma legal, y así lo queremos hacer, pero es muy difícil explicarle a la gente que el hecho de la garantía y de la tardanza hace que no seamos capaces de ayudar de forma inmediata. Quizás eso es con lo peor que me encuentro y con la lucha que me encuentro día a día. Ya por último, como sanpedreña, ¿cómo ve San Pedro en todo este año y pico? ¿Ha visto que han cambiado las cosas? ¿Cómo ve que está San Pedro? Sí, vamos a ver, las cosas han cambiado desde el principio. San Pedro ahora
la gente tiene acceso a su teniente alcalde, tiene citas con su teniente alcalde, es un teniente alcalde que está en la calle, antes no existía, antes hablábamos de un troceo, además yo siempre decía, dividir San Pedro en 2 distritos, además justamente esta calle que tenemos aquí al lado era la que dividía un distrito de otro, de forma artificial, de forma que la gente de San Pedro, bueno, pues ¿a dónde teníamos que acudir, no? Creo que en cercanía hemos ganado. Creo que hay muchísimas cosas por hacer, pero hay muchas cosas que necesitan mucho más recorrido. Si queremos hablar de una tenencia de alcaldía como concepto, no podemos arreglarlo en un año. Se pueden arreglar obras puntuales que se está haciendo, que esta misma semana, cuánto tiempo llevaba el solao de la plaza de abajo, cuánto tiempo llevaba eso sin arreglarse. Pues ha sido una realidad con este nuevo equipo de gobierno, pero es verdad que tenemos que articularnos para ver a futuro San Pedro como una tenencia de alcaldía, y eso necesita también muchos cambios normativos, de normalización. Yo estoy contenta, y lo que percibo es que la gente está contenta. Al final es poner también en valor la gente que vivimos en San Pedro, pues nuestra capacidad de decidir, además viendo que es que somos 40.000 habitantes, que es que hay muchos pueblos en Málaga, y yo diría que incluso la gran mayoría que son más pequeños que San Pedro, ¿no? Entonces, es de ley que nos vayamos sintiendo cada vez más cómodos con San Pedro y las actuaciones y el modelo de San Pedro a futuro, pero eso necesita su camino. Pues Victoria Morales, muchas gracias por atendernos, por atender a nuestra llamada. Nos quedan muchos temas en el tintero, pero en la televisión el tiempo es lo que tiene. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, encantada. Fernando Moreno le ofrece los mejores conjuntos de nueva temporada. Muebles de interior y exterior, telas, accesorios, complementos. Todo esto y mucho más en nuestra exposición de más de 5.000 metros cuadrados. Venga a visitarnos en San Pedro, carretera de Ronda, junto a Gasolinera BP. Hacienda todos los años la misma locura y no sé cómo arreglar los papeles. Igual que nosotros, ¿eh? Tranquilo, que en esta semana tienes el divorcio. Que ha cambiado la ley y ahora lo de la herencia es un verdadero calvario. Perdone, señora, se le ha caído su tarjeta. Muchas gracias, cariño.
problema, nosotros la solución.